comenzaremos viendo, este es el artículo que les envié al inicio, antes de comenzar las sesiones del workshop. Un artículo abierto, pero este artículo me pareció bastante bueno con el enfoque que nosotros queremos y estamos pretendiendo trabajar. Actitud, hábitos de estudio y rendimiento en matemática, mediante la diferencia por género. Estos autores, Isabel Barbero, Francisco Holgado, Enrique Avila y Salvador Chacón, desde España, hicieron este artículo y me gustaría mucho que pudieran leerlo. Ahora lo vamos a dar una revisada, pero que lo pudieran leer un poquito con más detenimiento. Especialmente me parece el grupo 6 que puede inclinarse por este tipo de temario, ¿ok? Sin embargo, la formulación del artículo, cómo lo han encaminado y qué cosa es lo que quieren hacer, vale para cualquier tipo de artículo que ustedes quieran hacer. En su resumen, lo que puedo resaltar es que propone un modelo teórico mediante ecuaciones estructurales que explique las relaciones entre las variables propuestas. Aquí ya está diciendo que lo que va a hacer es trabajar con modelos de ecuaciones estructurales. Si ustedes leen, aquí van a especificar en algo todo el proceso y no está del todo completo a mi criterio. Este resumen está demasiado resumido y faltan muchas partes importantes en los resultados para el artículo, este resumen del artículo. Cuando ustedes vayamos a trabajar, y el señor Benítez en la próxima sesión va a hacer una pequeña exposición de cómo es que vamos a trabajar para el levantamiento de los artículos, una de las cosas de que vamos a tener que hacer inicialmente es imaginarnos cuáles son nuestros resultados. Evidentemente no es la idea trabajar un artículo hacer un artículo basándonos en cero, que es lo que estamos haciendo en realidad, sino que ya se debería de haber tenido un estudio, un proyecto totalmente concluido y de ahí realizar el artículo. Pero como estamos haciendo el trabajo de modelado de ecuaciones estructurales, justifica esta situación. Entonces, se deberían, de acuerdo a la teoría inicial, al planteamiento teórico, a sus hipótesis principales planteadas o sus primeros posicionamientos dentro del estudio, realizar un posible resultado de su artículo. Podría ser, por ejemplo, de acuerdo a tal o tales variables, se considera que influyen sobre determinada situación con una puntuación positiva de tanto. No importa el número, eso no entra a tallar, porque como esto es un planteamiento de un resultado, simplemente con una muestra no importa si ponen 4 o 5.000. La idea es de que la estructura de este resumen esté lo mejor especificada posible. Y hecho eso, que debería ser una de las primeras cosas que se debe de hacer una vez de que ya tienen la idea de lo que va a ser el estudio, trabajarlo y ponerlo en inglés. Hacer la traducción lo mejor posible. Tampoco no vamos ahorita a pensar de que vamos a buscar un traductor en específico. Lo mejor posible, porque es este resumen el que va a dar las pautas para ver exactamente en qué revista es la más idónea para poder ser levantado nuestro artículo. Entonces aquí en este artículo tienen la parte en castellano, la parte en inglés, que es lo que se va a copiar y pegar en el buscador para poder encontrar la revista.
Continúa dando especificaciones teóricas de todos sus procesos, de cuáles son sus fuentes y demás, pero venimos acá y entramos al método. Aquí especifica que la muestra utilizada en este estudio ha sido una muestra española de niños y niñas de 13 años. Este estudio, como el nombre lo dice, se trata de aptitudes, hábitos y rendimiento en matemática, y lo separan por género. Y está aplicada a niños españoles de 13 años. Y en los resultados, y dentro de esta primera parte, dicen que el muestreo ha sido de tipo bietápico y por conglomerados. Bueno, la mayoría de nosotros tiene conocimientos de muestreo. Sin embargo, para cuando se trabaja con modelado de ecuaciones estructurales, existe una metodología muy específica para poder encontrar el tamaño de muestra. Sin embargo, por convencionalismo se trabaja con los tipos de muestreo habituales. Estos tipos de muestreo habituales nos pueden llevar al acercamiento del tamaño de muestra necesario. Siempre se recomienda un margen de error mucho más amplio del especificado inicialmente. Sin embargo, en modelado de ecuaciones estructurales, mucho tiene que ver esta forma en la cual inicialmente se plantea los análisis que se van a hacer. Aquí tenemos una gráfica en la cual nos dicen cuáles son los actores, las actividades, los ítems que se toman en cuenta, cuáles son las variables latentes, cómo están relacionadas. Entonces, esto de aquí es una de las cosas más importantes para poder trabajar el modelado estructural. ¿Qué cosa quiero decir? El plantearlo gráficamente, eso que tenemos en la cabeza. En un papel, con lápiz y papel, no necesariamente utilizando un programa específico, pero el planteamiento tiene que ser hecho. Inicialmente, cuando he tenido la opción de trabajar estudios con modelo de ecuaciones estructurales, hacemos hasta garabatos, los borramos, los entramos, y si ponemos esta variable y si la quitamos, eso en un inicio, cuando recién se está trabajando. Pero en el transcurso de todo el sistema, de todo el periodo de trabajo, ya por lo menos deberíamos de tener una idea global de lo que se quiere. Entonces habría que plantear originalmente, como está hecho aquí, el modelo que se va a trabajar. Y de aquí, con este dibujito, nosotros ya hemos visto que podemos hablar de ello. Teniendo una gráfica podemos comenzar a decir, aquí esta gráfica nos dice tanto, podemos hacer 1 hora de exposición solamente con esta gráfica. Sin números, sin nada, ya podríamos hablar. ¿Qué cosa es ACT? De acuerdo a este estudio, ACT es actitudes, HE, hábitos de estudio, y MA, rendimiento en matemática. Entonces podríamos estar hablando ya. Decir que las actitudes son las que forman las diferentes ítems que están dados del 1 al 6. Bueno, esto de aquí es lo que nosotros podríamos explicarlo en nuestro resumen. Ok, dice que son niños de 13 años. La muestra final que se trabajó acá es de 2.393 escolares. Ya, con ese número ya no hay vuelta que darle. Ya estamos aquí alucinando que está perfecto. Sin embargo, cuando no existe la posibilidad de obtener una muestra lo suficiente, tan grande como esta, lo ideal, lo que sugieren la mayoría de los investigadores cuando se trabaja con modelado de ecuaciones estructurales, es que no baje de 200.
¿Por qué el 200? Hay mucha grande explicación, mucho tema de por medio para hablar de ello. Pero tomémoslo en cuenta que es 200. Sí, pero si yo no puedo obtener 200 datos, ¿qué hago? No importa lo que se tiene, y si necesitamos trabajarlo con modelo de ecuaciones estructurales, habría que hacer un bootstrapping, habría que hacer un remuestreo para que pueda trabajarse con en lo mejor posible los modelos de ecuaciones estructurales. Dice que esta gráfica es la representación del modelo de ecuaciones estructurales completo, o sea, su planteamiento inicial. Continuando con ello, dice que son 1.188 niños, 1.205 niñas, y en el momento que se realizó el estudio, 570 alumnos se encontraban cursando el 7º y el 8º grado, ¿ok? O año de estudios, no sé cómo le llaman ellos. Estos son detalles que es importante porque puede ser que sea principalmente tomado en cuenta el hecho de que sean niños y niñas, como es en este estudio, ya que se diferencian por género. Y no vamos a haber tomado a 100 niños y el resto niñas, si lo que queremos hacer es una diferencia de género. Lo más equilibrado, lo más cercano, lo más parecido deben de ser ambos posibilidades para poder hacer las diferencias. En el caso de las personas de aquí del grupo, las personas que no tienen gran o no están tan empapadas en lo que es el modelado de ecuaciones estructurales, les sugiero de que no hagan más que hasta, por ejemplo, actitudes, hábitos y rendimiento en matemática. Olvidarnos de esta diferencia de género, porque eso implica un poquito más avanzado el modelado estructural. Pero aquellas personas de que sí ya han seguido modelos de ecuaciones estructurales y están más relacionadas con esto, sería muy bueno que se hiciera las separaciones. Doctora, disculpe. Dime. En el mapa no se ve, pero la variable, ¿no? Género en su No, diagrama. Así es. Bueno, en buena hora lo comentas. En el diagrama de senderos, aquí es el planteamiento de la estructura de la data que se va a recoger. Cuando nosotros ya hemos recogido, vamos a suponer que nuestro trabajo ya está en proceso y que estamos justo en este estudio. Entonces ya hemos recogido toda la información y tenemos todo hecho, lo hemos corrido globalmente, tenemos resultados. Pero nuestros análisis quieren partir en que sean por género. Entonces, la data, lo normalmente que se hace es separo mi base de datos, niños por un lado, niñas por otro lado, y se analizan. Entonces, lógicamente, en la gráfica no va a aparecer eso, porque tendría que aparecer una gráfica de niños y otra de niñas. Efectivamente, eso es lo que tendría que aparecer. Pero como todavía aquí no hay resultados, y además en modelos de ecuaciones estructurales no se trabaja así, no se hacen dos gráficas, sino se hace bajo otro planteamiento, no se pone en la gráfica inicial. Se puede poner en la parte inferior, por ejemplo, acá abajo, la separación niños y niñas, ¿no? Se podría poner las variables que vamos a ser consideradas como variables de separación. Entonces podría ser, por ejemplo, género, podría ser estatus social, podría ser lo que se tenga para poder hacer las separaciones. En este caso no se ha puesto, pero es válido este planteamiento. ¿Ok? Doctora, variable moderadora es una variable dicotómica también que podría entrar al modelo ahí.
La variable moderadora es aquella de que justamente podríamos acomodarla en este modelo. Sin embargo, para lo que ellos están inicialmente planteando, no es necesario. Como repito, aquí es suficiente con esto que se ha planteado. Los resultados van a dar la consecuencia del modelo final. Este es un modelo hipotético, es un modelo de acuerdo a la teoría. Y de acuerdo a aquí en este artículo no aparecen todos los modelos que deben de haber contrastado, porque no se debe de poner en un artículo toda la gama de trabajos, sino simplemente el inicio y el final. Sin embargo, tampoco aparece el modelo gráfico final. ¿Por qué? Porque está más sintetizado. No es malo, pero podría ser mejor. ¿Ok? Ahora, también quería consultar, ¿ese es el modelo inicial con el que han iniciado a trabajar o es el modelo final? Porque claro, como estaba observando anteriormente, en el título se habla de género también, ¿no? Claro. Y bueno. Este debe de ser, bueno, aquí dice representación del modelo de ecuaciones estructurales completo. En realidad no está completo, pero ahora vamos a ver por qué. Pero incluso si se quiere llamar completo, debería de estar hasta todos los valores obtenidos. Debería de ser el modelo inicial, el modelo que se ha planteado. Sin embargo, de acuerdo, habría que leer muy profundamente y tener todos los datos completos para poder dar una opinión real. Puede ser también el modelo final, porque al parecer no hay cambios. Y vamos a leer un poquito más para que vean cómo es que está construido este modelo, que visualmente parece muy simple. Aquí lo vemos simple, ¿verdad? Dos grupos que influyen sobre un tercero y que es la variable respuesta prácticamente. Sin embargo, ahí vamos a ver de que no es tan simple, porque se trata de constructos mucho más completos y que están graficados como por eso digo de que esto puede ser un planteamiento inicial o bien el final que lo van a explicar escrito. A mi concepto debe de ir lo más ampliamente posible el final. El inicial puede ser planteado así, simple. Veamos, miremos. Para no... Yo ya me he dado el trabajito de leer este artículo. Está hablando que aquí tenemos, miren, los materiales. Para la evaluación del rendimiento de matemática, que es justamente este de aquí, rendimiento de matemática, ¿verdad? Para esta evaluación se utilizó una prueba compuesta por 73 ítems. Aquí no los vemos. Evidentemente ahí no hay 73. Aquí, según lo que yo viera inicialmente, si estoy siguiendo el patrón de todo este esquema, aquí solamente tengo 5. Veamos qué más sigue. Dice 73 ítems. Bueno, aquí da una especificación de dónde es que son los ítems, de dónde han sido sacados. Seguimos. Dice que esos 73 ítems pretenden medir 3 habilidades básicas. 3 habilidades básicas. Concepto, conocimiento procesual y resolución de problemas. Ya te mareaste ya. ¿Y dónde está eso acá? ¿Dónde está el concepto y eso? Vamos a ver, sigamos entendiendo, porque una cosa es esta gráfica y otra cosa es lo que me están diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice que va a medir 3 habilidades. Correcto, sigamos.
Cada una de estas habilidades básicas está representada aproximadamente por un 33% de los ítems. Además, se midieron 5 áreas de contenido, los números y operaciones. Ya. Esto es una parte del grupo de cómo es que este cuestionario lo valora, lo separa, lo acomoda, pero que dentro de ese acomodo el contenido está dado por números y operaciones, geometría, análisis de datos, que es justamente esto de aquí. Operaciones, geometría, análisis de datos, álgebra y cálculo creo que es. Entonces, si es eso, hasta ahí ya lo podemos ir entendiendo, ¿verdad? Pero cada uno de esos tiene ítems. 22, 15, 10 y aquí no aparecen. Aquí inicialmente no los habíamos visto ni estábamos enterados, creíamos que eran también ítems, como aparentemente son estos también, ¿no? Ahora hay que ver si estos, verdad, también son ítems. Entonces aquí debería no de ser. Todo depende de cómo quieres graficar. ¿Hay un estándar? Sí, hay un estándar para poder graficar. Pero si se me da la gana, en otras palabras, yo hago nubecitas. Yo hago florcitas. Como les decía, aquí en cada uno de estos cuadraditos le corresponde una cantidad de ítems que no están graficados acá. Acá deberían de aparecer 1, 2, 3, 4, los 20, los 11, los 12. Evidentemente para una gráfica de presentación es un extremo ponerlos. Sin embargo, se debería buscar una forma de que podamos solamente mirando una gráfica entender correctamente lo que se trata. Este recuadro que dice opera, evidentemente de acuerdo a las normas o a lo que se establece casi siempre, no debería ser un recuadro, sino debería de ser un óvalo. Entonces, si yo veo un óvalo acá, en vez de ese recuadro, digo, esto es una variable latente, no es una variable observable. En cambio, vamos a suponer que esto sí, vamos a seguir leyendo para ver si lo es. Estos sí son observables, entonces esta variable latente debe de tener sus respectivos variables observables. ¿Ok? Entonces, pero formas de graficar también no hay una cosa que es obligatoria de cómo hacerla. Entonces, por eso hay que escribir correctamente lo que se quiere decir. Entonces ya hemos entendido de que cada uno de esos recuadros, geometría y todo tienen sus respectivos ítems en su construcción. Luego, y habla de cada uno de lo que significa, qué cosa es y demás. La mayoría de los ítems eran de elección múltiple. Eso quiere decir que les han dado a los muchachos 4 alternativas de respuesta, las cuales una solamente era correcta. Ajá, qué interesante. Es probable, por ejemplo, digo, ¿no?, que en geometría les hayan dicho, vamos a hacer una tontería, ¿cuánto es 5 más 5? Y hay respuestas de 8, 10, 12, etc. Entonces una nomás es la correcta, es lo que entiendo. Pero se incluyen algunos ítems de respuesta corta. Ajá. También en algunas situaciones hay respuestas cortas, seguro muy probable para que escriban 5 más 5 igual y pongan el número 10. Esto me da a entender esta explicación. Si el ítem se había cumplido correctamente, se le asigna la unidad y si no, el 0. Ya cambió. Ya cambió el planteamiento estructural de nuestra gráfica. En nuestra gráfica, aquí, estos cuadraditos que le corresponden, estos ítems, ya no van a ser de variables tipo Likert, sino ahora las han transformado a variables dicotómicas. Es lógico, porque todas las respuestas no eran la correcta, sino una de ellas nada más. Entonces ahora estas variables son dicotómicas, al menos la mayoría, según lo que estoy entendiendo.
ya se está complicando todo este estudio, no era tan fácil. Entonces se transformaron esos resultados. Entonces 2 pruebas más se hicieron. Y estas sí son de tipo Likert, categóricas con 5 alternativas, ¿no? Formadas por 6 ítems. ¿Qué cosa? ¿A dónde? En las pruebas de matemática se aplicaron 2 pruebas más. Una tipo Likert con 5 categorías, que está formada por 6 ítems que trataban de medir la actitud hacia la matemática, y otra, las mismas características, pero formadas por 5 ítems que permiten obtener información acerca de los hábitos de estudio. ¡Ojo! Aquí tenemos 6 y aquí tenemos 5. Entonces, esto de aquí, sí, para mi concepto, está bien estructurado, bien grabado, porque para la actitud tenemos 5 variables observables y para esta otra tenemos, 6 y aquí tenemos 5. Entonces, estas sí son variables observables, mientras que estas no lo son. Y sin embargo, están graficadas igualitas, ¿no? No estoy criticando, estoy analizando. ¿Estamos? Aquí es donde ellos entran a relacionar esos resultados. Y en los análisis dice que se ha realizado una valoración descriptiva de los resultados obtenidos en la muestra matemática. Evidentemente, como en todo estudio, hay que hacer todos los descriptivos, y se ha realizado aquí para probar la validez del factor y el constructo teórico, la capacidad para la matemática, etcétera, lo que ellos han tenido que analizar inicialmente en los niños de 13 años. Después se trabajó el análisis factorial confirmatorio. Para llegar al análisis factorial confirmatorio, ellos lo que han tenido que hacer es trabajar cada uno de estos resultados. ¿Cómo lo hubiera hecho en este estudio? Después de recoger la data, después de haber hecho mi planteamiento, verifico si estas variables, según mi muestra, se unen y forman este constructo. Y lo mismo, a ver si ocurre en este otro. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si nosotros hubiéramos graficado esto de otra manera, lo que hubiéramos hecho sería esta misma parte, pero aquí los círculos, ¿verdad? Y hacia el otro lado todos los ítems correspondientes para cada uno. Entonces, este lado de aquí, solamente este lado de aquí, que está considerándose dentro de la teoría, viene a hacer un análisis factorial exploratorio de estos 2 factores, actitudes y H, ¿no? Estos 2 factores lo hubiera trabajado el análisis factorial exploratorio, esperando de que se acomoden de esta manera, que vamos a hacerlo ahora con otro ejemplo. Y por su lado, no MA, sino todos estos vienen a ser otro análisis factorial exploratorio que esperamos se acomode en cada uno de estos ítems, en cada una de estas variables latentes. Hecho esto, vemos este óvalo que hay aquí, en realidad llamada modelo de segundo orden. Vamos a verlo ahora también en otra parte. Y estas son las relaciones finales. Entonces, dice de que se trabaja el análisis factorial confirmatorio. Como no sé si comenté la semana pasada, después del exploratorio se acostumbra a separarlo y a hacer el confirmatorio. ¿Y por qué digo acostumbra a separarlo? Porque normalmente el exploratorio se realiza mediante programas como el SPSS, mientras que el confirmatorio se puede realizar con el EIMS.